Bendiciones, bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy vamos a hablar sobre la tierra prometida. Es una palabra que yo sé que será de mucha bendición en tu vida, así que estás invitado a quedarte hasta el final. Quizás muchos de ustedes ya han conocido esta historia, ¿verdad? Es una promesa que Dios le hizo a Abraham de que su pueblo iba a poseer esta tierra. Y la tierra prometida tiene un significado muy, muy específico, porque cuando nosotros leemos sobre la historia, ¿verdad? Vemos cómo cuando Dios le prometió eso a Abraham, le prometió que su descendencia iba a ser una descendencia muy bendecida, a tal nivel que Dios le hace la promesa a Abraham y le dice: el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. En el libro de Éxodo se nos explica, ¿verdad?, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Todos sabemos, y si tú no lo sabes, para entrar un poco más en contexto, ellos estuvieron de esclavos allí por muchísimos años y Dios escoge un libertador llamado Moisés y él es quien los saca de Egipto y los lleva, pero al desierto. Y sobre este tema, ha sido un tema que ha venido bendiciendo y ministrando, edificando mi vida muchísimo, porque yo venía hablando con mi esposo y según hablábamos, el Espíritu iba fluyendo en sabiduría, porque Dios tenía todo el poder y sigue teniendo todo el poder para cuando sacó el pueblo de Israel de la esclavitud, no necesariamente llevarlos directamente a un desierto. Dios podía llevar a este pueblo directamente a la tierra prometida que le había dicho a Abraham que así haría. Pero Dios tenía un propósito y eso es lo que hoy el Espíritu Santo del Señor quiere que tú y yo podamos entender. Porque el desierto significa proceso. Es en el desierto donde tú y yo vamos a escuchar, a conocer la voz de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo muchísimos años en Egipto. Así que el pueblo de Israel tenía las costumbres egipcias. El pueblo de Israel lamentablemente era idólatra. El pueblo de Israel estaban muy arraigados a las costumbres de los egipcios. Así que el desierto era muy significativo para Dios, porque en el desierto Dios quería que el corazón de Israel se volviera a su Dios. Dios quería que el pueblo de Israel conociera el Dios de sus antepasados. Él quería que ellos tuvieran una dependencia total en Él, que ellos pudieran aprender a conocer su voz y que ellos pudieran sobre todas las cosas obedecerlo. Así que el desierto tiene un significado y tiene un propósito muy grande y determinado en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos constantemente queriendo evitar los desiertos. Tú y yo, para poder crecer y tener una dependencia realmente en Dios, necesitamos ser procesados. Y esa era la intención real de Dios. Dios los saca de Egipto y cuando tú lees la palabra dice que Dios los envía por un camino que no había salida. Así que Dios le dice a Moisés: utiliza lo que tú tienes en las manos, y Moisés abre el mar. El mar, dice la palabra, que se abre en dos y se hace un camino por el medio del mar. Y entonces el pueblo de Israel pasó. Así que ese milagro tan poderoso, que es algo inexplicable, era algo que Dios estaba haciendo para que ellos pudieran ver el Dios al que ustedes les sirven, el Dios que los está sacando del desierto, el Dios que les cogió, es el único Dios vivo, el único Dios real, es el Dios que tiene el poder para hacer lo que tú no te imaginas, es el Dios que tiene el poder para hacer lo imposible. Cada uno de los milagros que Dios hizo, incluso cada una de las plagas que Dios envió, Dios más bien estaba tratando con el pueblo de Israel, no con los egipcios. Porque como te acabo de decir al principio, ellos estaban muy arraigados a las costumbres egipcias. Y cuando tú lees la palabra del Señor, vemos que en Egipto había hechicería, había magos que cuando Moisés y Aarón iban y hacían los milagros por el Espíritu de Dios, ellos también hacían los mismos milagros, aunque hubieron algunos de esos milagros que ellos no pudieron hacer.
Entonces Dios le estaba mostrando a su pueblo: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que para mí no hay nada imposible. Pero sucede que después que Dios abre el mar, ustedes saben que si ya han leído la historia en el libro de Éxodo, se cuenta que Dios los entra a un desierto. Óyeme, y si usted y yo conocemos al Dios que le servimos, usted y yo sabemos que Dios podía hacer reverdecer en el desierto. Dios podía hacer que hubiera vegetación. Dios pudiera hacer que se abrieran ríos en medio del desierto, porque Dios es todopoderoso. Pero volvemos a lo mismo. La intención de Dios era que el corazón de Israel se volviera a Él. Era que ellos pudieran conocerle. Era que ellos pudieran aprender a escuchar su voz y obedecerle. Era que ellos tuvieran una total dependencia de Él. Y esa era la promesa y era el requisito para entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye la leche y la miel. Esa tierra representa promesas cumplidas. Esa tierra donde fluye la leche y la miel es porque es un terreno fértil, es un terreno donde abunda sobreabundantemente las bendiciones de Dios en todas las áreas. Cuando tú lees en el libro de Deuteronomio, Dios le decía a ellos: aquí ustedes van a tener sobreabundantemente. Pero cuando tú lees la historia, tú te das cuenta que el corazón de Israel estaba tan arraigado a las costumbres egipcias que muchos de ellos, aún viendo los milagros que Dios hizo que brotara agua de la peña, que Dios hizo que lloviera maná del cielo para alimentarlos a ellos comenzaron a quejarse. Y esto es uno de los puntos muy importantes que yo quiero decirte en esta hora, porque si tú precisamente estás pasando por el desierto, tú no puedes negarte a estar en un desierto. Si tú estás quejándote en el desierto, yo quiero decirte hoy, tú estás perdiendo el tiempo. Y mientras más tú te quejes, más tiempo tú vas a pasar en el desierto. Y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Hubo un pueblo que comenzó a quejarse, incluso ellos quisieron regresarse a Egipto, porque en Egipto ellos tenían todas las comodidades. Y ellos desearon no haber incluso salido de Egipto. Imagínate cómo estaban tan duros de cerviz, dice la palabra, y los define a este pueblo, ¿verdad? Y cuando tú continúas leyendo, este pueblo no entró. Entró un pueblo nuevo, entró un pueblo que fue obediente, entró un pueblo que tornó su corazón a Dios. Entró un pueblo que creyó en Dios más allá de lo que sus ojos podían ver. Ellos creyeron que en esa tierra que ellos iban a poseer, Dios les iba a dar todas las bendiciones que Dios les estaba prometiendo. Y esta palabra de Dios es hoy para ti. No reniegues más del desierto, porque el desierto tiene un propósito, y es que tus oídos se afinen para escuchar la voz de Dios. Mientras más tú te quejes, ¿sabes qué hace la queja? Y te lo digo por experiencia. La queja cierra las puertas de los cielos. La queja hace que lamentablemente tú no puedas escuchar la voz de Dios y tú no vas a estar claro, no vas a tener la dirección, porque no estás escuchando lo que Dios te quiere decir, no estás escuchando las direcciones que Él te está dando a seguir. Así que si tú te estás quejando porque el desierto es duro, yo quiero decirte, el desierto es duro, los procesos son duros. Porque es en el desierto donde nosotros aprendemos a menguar de nosotros para ser llenos de Él. Tú tienes que comenzar a buscar la voluntad de Dios. Porque aún en medio de tu desierto, así como yo te estoy contando que Dios estaba con el pueblo de Israel en medio del desierto y que el desierto tenía una intención, así Dios está contigo y tu desierto, tu proceso tiene una intención de parte de Dios. Y tú tienes que enfocarte en cuál es la voluntad de Dios. Hoy tú tienes que determinarte y comenzar a pensar qué es lo que yo estoy haciendo. Y si lo estás haciendo bien, si estás escuchando la voz de Dios, si te estás enfocando en lo que Él anhela en medio de ese desierto para tu vida, entonces tú lo estás haciendo bien. Entonces yo quiero decirte que pronto tú vas a entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye la leche y la miel, pero eso es una tierra
que entran solamente los obedientes. Eso es una tierra que entran solamente los que su corazón se vuelven a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8 en adelante, escucha cómo Dios les dijo: obedezcan todos los mandamientos que les doy en este día, para que tengan la fuerza de ir y poseer la tierra a la que están por entrar. Si ustedes obedecen los mandamientos, tendrán una vida larga y buena en la tierra que el Señor les prometió a sus antepasados y a sus descendientes. Tierra maravillosa de la que fluye leche y miel. Porque la tierra a la que estás por entrar y poseer no es como la tierra de Egipto, de la cual saliste, donde es necesario el riego. Esta es una tierra de colinas y valles con lluvia suficiente. Una tierra que el Señor tu Dios personalmente cuida, aleluya, y sus ojos están sobre ella día a día durante todo el año. La tierra prometida, las promesas que Dios te ha hecho, Él las va a cumplir. Porque Dios es fiel y Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Pero tú tienes que anhelar la voluntad de Dios en medio de ese desierto. Hay gente que pasan años y años y años en el desierto y tú no ves ningún cambio en esas personas. Cuando una persona realmente es procesada, es enviada al desierto y esa persona torna su corazón a Dios en medio de ese proceso, tú vas a ver una persona completamente diferente. Tú vas a ver una persona completamente transformada, pero los transformados son los que realmente tienen el corazón dispuesto. Mientras tú estés en el desierto quejándote, mientras tú estés en el desierto aborreciendo incluso el mismo desierto, tú vas a seguir estancado. Tú no vas a entrar a la tierra que Dios te prometió hasta que tú tornes tu corazón y tu corazón comience a ser un corazón dispuesto para que entonces Dios pueda moldearte a la manera que Él anhela. Cuando tú lees esta historia, entró un pueblo nuevo y ese pueblo pudo aprovechar todas esas bendiciones que Dios les dio, no solamente a ellos, sino a sus generaciones. Nadie entra a una tierra prometida sin antes pasar por un desierto. Eso es mentira. Tú tienes que ser procesado antes de entrar a la tierra prometida. Tu corazón se tiene que tornar a Dios antes de entrar a la tierra prometida. Tú tienes que anhelar la voluntad de Dios por encima de tus anhelos antes de entrar a la tierra prometida. Porque el pueblo, te estoy explicando, que entró a la tierra prometida fue un pueblo que tornó su corazón, que tuvo el corazón dispuesto y pudo obedecer a Dios en todas las cosas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en medio de tu desierto? Te estás quejando. Entonces te falta todavía proceso. Te falta proceso para entrar a la tierra prometida. Dios no miente. Dios no es un Dios mentiroso. Las promesas de Dios son en su sí y en su amén. Y para entrar en la tierra prometida no hay desvíos. No, Dios te va a procesar primero. Antes de Dios ponerte en las manos la sobreabundancia que Él te prometió, tú tienes que tornar tu corazón a Él. Tú tienes que ser transformado por Él. Tú tienes que tener una total dependencia de Él. Así que si esta palabra ha ministrado tu vida, yo te pido que tú la compartas con alguien más, ¿sabes? Porque Dios está llamando a su pueblo a que no sigan perdiendo el tiempo en medio del desierto. Hoy Dios te está diciendo, el desierto que tú estás pasando es necesario. No vas a entrar a la tierra prometida sin ser procesado. Necesitas ser procesados. Necesitas ser transformado. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, TikTok. Ahora mismo no sabemos qué está pasando, pero también nos puedes seguir por allá como Vestida de Gracia Boutique. Y nos puedes buscar en nuestra página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.